Pues estamos en una entrega más, en una emisión más de Teatro Crítico en Hispanoamérica, en la continuidad, en la continuación de los programas que hemos enunciado, que comenzaremos. Nuestra primera emisión consistió en torno a los tipos de saberes políticos, en torno a las características, en torno a las particularidades que tiene la política que llevan y que impiden a que pueda conformar una ciencia categorial única y cerrada. De suerte que vamos hoy a continuar con nuestro programa, nuestro conjunto de programas de esta serie que hemos pensado para tratar de exponer de manera general, doctrinaria, los aspectos fundamentales de la filosofía política del materialismo filosófico. De suerte que la dinámica va a ser muy similar o la misma a la pasada, al video pasado, y así en las subsiguientes semanas continuaremos hasta culminar el programa que tenemos pensado para esta serie de emisiones. El día de hoy tocaremos el tema del género, del origen de las sociedades políticas, es decir, del Estado. Pues nos acompaña Humberto, que nos está llevando en esta labor de hacer este programa, digamos. Bueno, pues, Humberto, ¿cómo está? Bueno, muy bien, Axel. Muy contento de estar hoy acá. Hoy, pues, para nuestra audiencia, vamos a cubrir, como tú lo has indicado, el tema es el género de la sociedad política. Y la idea, pues, es hacer una visión general con algunos aspectos particulares sobre las sociedades humanas naturales y la estructuración de las sociedades políticas. Y tal como hemos pensado, pues, dividir este programa, hacer un enunciado, pues, para una futura emisión sobre lo que sería la idea de eutaxia y el cuerpo de la sociedad política, ¿no? Eso sería lo que... O sea, que hoy vamos a trabajar sobre las sociedades naturales. Exactamente, Humberto. Humanas naturales, exactamente. Exactamente. Pues arrancamos, ¿qué le parece, Humberto? Sí, tú quieres hacer una exposición central y entonces... Sí, mire, podemos iniciar por aquí. Brevemente, antes de introducirnos. Incluso el título que hemos tomado para este programa de género de la sociedad política, para alguien, digamos, ajeno o que no le interese mucho la tradición filosófica, o que incluso no, aún conociéndola, pero claro, se usa hoy el término género de una forma tan, tan reducida a una cuestión que hoy está muy en pugna, que es el feminismo. Entonces, yo quiero iniciar con esta reflexión para arrancar nuestro programa, que el término género, le ha sucedido mucho lo que le ha pasado históricamente y lógicamente al término de socialismo. Es decir, el término de socialismo, que a una escala filosófica se contrapondría a solipsismo o individualismo, pero en el grado máximo al solipsismo, ¿verdad? Al término género le pasó exactamente lo mismo. Y peor aún, por lo menos socialismo, bueno, se reducía a un conjunto de tareas políticas un poco más amplias, pero al término género le ha sucedido lógicamente en su estructura interna que se le ha sido secuestrado por las teorías del feminismo. No es el día de hoy aquí de entrar en eso, pero sí advertir esta situación lógica y filosófica y sociológica también. De suerte que el término género es en la tradición y su forja es eminentemente griega, sobre todo en Platón, pero toma sobre todo su gran culminación en Aristóteles, particularmente con la idea de género, en donde el género son las categorías del ser. Entonces, es muy interesante, iniciamos esto con esta reflexión, es decir, para motivar esa curiosidad tal vez en el auditorio que diga, ah, caray,
¿a poco el Estado tiene género? ¿Es femenino o es masculino? Claro, claro, yo quisiera agregar algo más que creo que es pertinente con respecto al tema, que es cuando, digamos, en los debates, en las redes sociales, los debates públicos se hace la distinción entre sociedad política y sociedad civil. Entonces, el uso, ¿no?, de la expresión sociedad civil como un concepto negativo opuesto a sociedad política. O sea, y claro, son ideas que se comienzan a manejar de esta manera, ignorando, digamos, los componentes internos, de manera que se van popularizando y eso pues conduce muchas veces a conclusiones equivocadas, ¿no? O sea, que no se puede hablar en estricto sentido de una sociedad civil. Bueno, somos parte de una sociedad política, ¿no? Pero claro, en el debate político pues se usa esta expresión como si es que se trata de un grupo aparte, ¿no? Pero es algo que seguramente pues podemos comentar más adelante, ¿no? Pero creo que abona pues a eso que tú has señalado de la manera como se comienzan a usar esos términos sin ningún tipo de rigor. Exactamente, Humberto. Pues, dicho esto, como un mero comentario de introducción, desarrollaré esta parte y ya usted comenta, Humberto, qué le parece o pregunte. Entonces, mire, este tema es de suma importancia, porque implica en buena medida determinar qué es una sociedad política y, por decirlo así, en qué momento inicia una sociedad política. Y al respecto, sobre todo en los antropólogos, los sociólogos, pero ya los sociólogos sobre todo a partir de un desarrollo del debate ya histórico en determinado momento, pero los antropólogos de las diversas escuelas, pienso en Marvin Harris, muy conocido con lo del materialismo cultural, y otros tantos, no dan pie y se hacen realmente un revoltijo, una confusión para determinar una cuestión central. Si las sociedades humanas son desde un inicio primigeniamente políticas o en el desarrollo de las sociedades humanas hay un estadio, hay un momento en su desarrollo y evolución en que propiamente se constituirían y se conformarían como sociedades políticas, es decir, como Estado. Y a este respecto, yo creo que va muy ligado a esta cuestión de un debate que parecería olvidado, pero no porque se haya podido exponer una teoría más acabada desde alguna de las perspectivas predominantes, sino más bien porque lo dan por hecho, lo suponen y lo omiten, que es cuando comienza el Estado. Yo recuerdo mucho esto, que es un conflicto aún porque no lo han determinado desde otras perspectivas. Si se puede hablar de Estado en esa gran división que hacen a veces de la historia, pues que hay que tomar con tiento, ¿no? Entre Estado, entre la antigüedad y la modernidad, y con la Edad Media, claro, de por medio, suponían que, o ciertas definiciones, que el Estado solamente puede hablarse de Estado, decían algunas teorías, en el mundo moderno. Y lo veían desde una perspectiva muy formalista, es decir, desde la Paz de Westfalia, donde se supone que el Estado se vuelve soberano, ¿no? Y a partir de ahí comenzaría lo que se entiende hoy por Estado. Entonces es una gran confusión y un formalismo, es decir, que a partir de unos tratados inicia el Estado, ¿no? Y por otra parte asumir, por consiguiente, que no se puede hablar de Estado propiamente dicho en las sociedades antiguas. Es decir, ¿y Roma qué sería, caray? Y las polis griegas, Atenas, ¿qué sería? Es suerte que esto es un tema muy importante. Y dicho esto, y para avanzar, introduciríamos lo siguiente. Los aspectos de las definiciones y del tipo de las definiciones. Yo recuerdo que se comenta ahora, las facultades, que toman a las definiciones, a mí me da mucha gracia porque dicen, bueno, es que los conceptos, las definiciones son construcciones. Pues sí, evidentemente que otra cosa puedan ser, ¿no? Pero quieren arguir de que en tanto son construcciones, no sé bien a qué se quieran decir esto, o son constructos sociales, como se dice, desde un sociologismo muy nefasto,
No importa los conceptos, porque bueno, al final son especulativos, son nominales, cada quien puede converger y a lo mucho los conceptos y las definiciones, para no confundir a nuestro auditorio con la distinción idea-concepto, es decir, las definiciones, estas ideas también tienen definiciones, naturalmente, pues serían por común acuerdo, por consenso. Y esto, pues esto claramente no es así. Es muy importante que al momento de definir alguna entidad, algún proceso, algún desarrollo, atendamos a qué tipo de definición, a qué formato de definición se entroncaría o se apegaría a la realidad con la que estamos tratando. Por ejemplo, para entrar de lleno, cuando para tratar de definir la izquierda y la derecha, usan, aún sin advertirlo, pero lo usan, una especie de formato, que es la definición clásica, no quiero exponer conceptos que se nos salgan de las manos o que no son el auditorio, pero esto, aunque no lo sepa, procede, porque es las definiciones más comunes, por las llamadas de género próximo y diferencia específica, que son las instauradas por Aristóteles, por Porfirio, porque generalmente al tratado que fue compendiado como el Organón, los tratados de lógica de Aristóteles, hay un texto introductorio de Porfirio, filósofo posterior, en donde se anexaba un texto muy importante llamado la Isagoge o la Isagoge, que venía como introducción. Muy bien. Por eso decimos que porfirianas, que es aquella tan famosa, ¿no? ¿Qué es el hombre? Ah, bueno, es un animal, ese es su género próximo, pero bueno, eso es muy genérico. ¿Cuál es la diferencia específica de ese animal? ¿Qué es racional? Bueno, claro, aunque ya no se puede decir esto así tan tranquilamente, pero digamos, este es el formato lógico. Si nosotros, para definir a las sociedades políticas, al Estado, tomamos una definición de este tipo, nos encontramos en un verdadero problema, porque entonces, ¿cuáles serían el género próximo en el que se insertarían, ¿verdad?, las sociedades humanas o las sociedades políticas? Pues indudablemente el ámbito de la zoología, pues otras sociedades animales en el fondo. ¿Y cuál sería su diferencia específica? Entonces, aquí estamos en un verdadero problema, porque entonces pondría en la misma escala y casi en la misma definición a las sociedades animales con las sociedades humanas, y no podríamos determinar lo que es propiamente político. Entonces, para avanzar en esto, también los antropólogos tienen un gran problema para determinar qué es el Estado o cuándo inicia la sociedad política, por estas mismas razones, porque no han podido construir un concepto ni han podido determinar qué es lo propiamente político, lo estrictamente político de esas sociedades que las diferencian. Pues bueno, yo iniciaría por aquí, de suerte que tenemos que tomar por la realidad, por la naturaleza de de la realidad, de la materialidad con la que estamos hablando, que son las sociedades políticas, tenemos que encontrar un formato de definición que nos permita considerar esa evolución, ese desarrollo histórico, antropológico, y que nos lleve a constituir una definición de sociedad política. De suerte que el profesor, bueno, y eso es muy importante, aquí no podemos ahondar, pero es de suma importancia, refiriéndonos sobre todo al primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, el profesor, bueno, dice ahí con claridad, hay distintos tipos de definiciones, eso da para todo un programa o para un libro entero, la teoría de la definición del concepto y de la ideación respecto a las ideas, en fin, pero allí el profesor, bueno, contrapone, por ser las más comunes, a esas definiciones llamadas esenciales, que son principalmente fijistas, es decir, el género próximo está allí y las diferencias específicas son, bueno, lo que hará característico a determinada materialidad o realidad o ente, en fin. Es decir, son fijistas estas definiciones, y ese fijismo es el que nos impide tomarlo como formato de definición para una realidad y un proceso esencialmente histórico y evolutivo. Eso es muy importante. De allí que se tenga que recurrir a otro tipo de definición, a otro tipo de formato lógico, material de definición, que son las definiciones nucleares. Y estas ya entramos de lleno.
y cierro esta parte. Definiciones nucleares que nos permiten establecer lo siguiente: no todos los procesos o realidades históricas evolutivas son necesariamente, tienen que acogerse necesariamente a un formato nuclear. Por ejemplo, la teoría de la izquierda y la derecha, que también sigue un formato evolutivo, no se apega a una definición nuclear. Esa es otra situación. Y en cambio sí, para esta idea que se está construyendo desde el materialismo filosófico de sociedad política. Es decir, las definiciones nucleares son aquellas en donde hay que deconstruir, hay que degenerar, hay que descomponer determinados elementos para poder descubrir, por decirlo así, para poder encontrarnos con esa sociedad política en su evolución, ¿no? Es decir, yo me detengo aquí y simplemente comentar que las sociedades, que previo a las sociedades políticas, desde la teoría materialista, reconocemos o se identifica que no son necesariamente, no son inherentemente, las sociedades humanas no son inherentemente políticas. Y cierro con esto. Tal parecería que es la perspectiva de Aristóteles la contraria, es decir, el suponer que está en la esencia misma de las sociedades humanas su carácter político, de allí su célebre expresión de son politicón, ¿no? Eso es muy curioso porque en la facultad, yo estudié, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en su escudo y su lema es ese término en griego, son politicón, ¿no? Es decir, el hombre es un animal social, pero ahí hay que matizar, más bien político, es decir, y referido a las polis, ¿no? A esas estructuras estatales que están allí. Pues desde esa perspectiva nos apartaríamos del materialismo filosófico al decir que las sociedades humanas no son necesariamente, primitivamente o inherentemente políticas, sino que hay un estado en donde son prepolíticas. Yo me detendré aquí, Humberto. Claro, porque lo que asumimos es que lo que define lo político es la existencia del Estado, o sea, cuando surge la lucha por el poder. Entonces yo creo que ese quizás pues, es digamos, el elemento digamos, que distingue, ¿no? Digamos, una asociación de personas por el solo hecho de serlo, no quiere decir, aparte de esas relaciones, vamos a decir, sociales, no quiere decir más nada, pero es la existencia, digamos, de ese cuerpo, ¿verdad? Que establece, por ejemplo, unos fines, unos programas, unos planes, unos programas, unos objetivos comunes que permite organizar a esa sociedad. Pienso yo que es lo que establece esa distinción entre una sociedad humana estrictamente y una sociedad política. O sea, no es solamente la agrupación de personas, pero en función de qué, ¿no? De unos objetivos. Sí, exactamente, Humberto. Eso es muy importante. Usted lo ha dicho. Es decir, no, para compaginar un poco y seguir avanzando, no se vuelva tan abstracto nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de democracia y se dice, bueno, si en un determinado conjunto bueno, lo voy a decir con un ejemplo que nos ha pasado en la realidad, estábamos en un aula, y entonces uno de los profesores dice, vamos a decidir democráticamente qué día vamos a cambiar la entrega del ensayo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sí es democrático, claro, pero ese sentido, esa conjunción humana y ese sentido de democracia no tiene ningún carácter, ninguna carga política, pero ninguna. Es un procedimiento, ahí funciona la democracia como un procedimiento, a ver qué dice la mayoría. Y de una manera ese agrupamiento se vuelve democrático en un sentido político. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Es decir, o por ejemplo con la ONU. La ONU es democrática, el Consejo de Seguridad, bueno, pues difícilmente que 7 estados se reúnan ahí, lo decían, pues no hay posibilidad de que aquello sea democrático en un sentido político, es procedimental de pura forma. Bien, dicho esto, avanzamos y refiriéndonos a esto de las definiciones. De suerte que las definiciones del tipo nuclear, es decir, aquellas
en las que hay que identificar un núcleo de esa realidad de la que estamos hablando, de la que a partir, esa es la característica de esas definiciones nucleares, que suponen que esa realidad a la que remiten, o ese proceso o entidad, a esa realidad a la que remiten, son un desarrollo ordenado internamente de ciertas determinaciones y que son expuestas en fases sucesivas. Justo por eso se acopla también la definición nuclear, de tipo nuclear, a la sociedad política. Es decir, no es esto fijo, no es esto en línea recta, por decirlo así, sino que se da en un desarrollo ordenado y es expuesto, se da en fases sucesivas, que van a ser las de, bueno, entonces, la sociedad humana natural, que ahora vamos a profundizar ahí, evoluciona, se desestructura, conforma sociedades políticas, y también, bueno, hay una fase preestatal, una fase estatal, y dialécticamente hay que considerar una fase postestatal. Es decir, por eso se acopla muy bien el concepto, la definición de tipo nuclear a la idea de sociedad política. De suerte que nos ayuda a determinar, a reconocer, a identificar cuál es el núcleo de esa estructura. Eso es muy importante, porque ya la sociedad política que implica ya todo un proceso en marcha, distintas fases, distintas evoluciones que han tenido los estados. Entonces, ¿cómo reconocer lo político? No ha sido fijo el desarrollo de las sociedades políticas, se han evolucionado. Por eso hay que identificar de dónde surge y cuál es el núcleo, ¿no? Eso es muy importante. Y las fases a las que se ha visto inmersa este proceso. Bien, una vez dicho esto, podemos nosotros establecer o mencionar cuál es a qué nos referimos con este núcleo de la sociedad política. Es decir, partimos de lo siguiente, que una vez reconocido que no hay sociedades, que no es la sociedad humana necesariamente política, inherentemente política, y que hay un momento preestatal, prepolítico en su evolución, en su desarrollo de las sociedades humanas, hay que reconocer entonces que hay una sociedad humana natural. Eso es muy importante. Y este es el concepto al que nos vamos a remitir el día de hoy. El de sociedad humana natural. Este género, este núcleo al que nos vamos a referir, va a funcionar como el género raíz, digamos, como el origen genético, en el sentido de a partir de ahí se origina, a partir de ahí se desarrolla la sociedad política. Por lo tanto, este núcleo tiene también esa función de género radical o género raíz, es decir, originario en su principio, en su primer momento de evolución. Ese es el núcleo de la sociedad política. Muy bien. Y además que esta raíz genérica, este género generador, este género radical, nos va a permitir además encontrar que en esta realidad que es la sociedad política, hay un desarrollo que es un curso, es el curso que tienen las sociedades políticas, y que también hay unas capas, es decir, hay un cuerpo de la sociedad política, que eso lo vamos a considerar en su momento. Es decir, por eso la importancia de esto, y cerramos este apartado, de la idea de núcleo de sociedad política y de género, raíz o radical de la sociedad, ¿no? Es decir, porque nos ayuda a identificar el cuerpo en esas fases sucesivas y el desarrollo, su curso y su cuerpo. Muy bien. Ese sería el desarrollo de la estructura esencial de las sociedades políticas. Muy bien. Y simplemente para ir acotando esto, a ese género raíz o género radical en el proceso de definición que se podría entroncar, y hay que establecer las diferencias con lo que decíamos al inicio del género próximo en la definición. Esto parece un poco abstracto, pero yo creo que es necesario plantear, ¿no? Esto de los géneros y las definiciones, simplemente esbozarlo al menos. Hay que desestructurarlas, es decir, hay que descomponerlos, hay que reconfigurarlos
para que a partir de ese género, una vez reestructurado, reconfigurado, es a partir de ese género en donde van a surgir las sociedades políticas. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a avanzar. Y partiríamos por aquí. Una vez establecido esta situación de las sociedades humanas prepolíticas, habría que considerar que lo más a lo que se acercan, es decir, cogenéricamente lo más a lo que se acercan son a sociedades zoológicas, ¿no? Es decir, a sociedades animales, ¿no?, cercanas, y que no son propiamente aún políticas. Y es esta descomposición de esta situación de sociedad humana natural la que nos va a llevar a identificar el núcleo de la sociedad humana ulterior, que es la sociedad política. Muy bien. Ahora, dicho esto, no sé si usted quiere agregar algo en este momento, Humberto. Sí, lo que yo quería era un poco como, porque claro, como son conceptos, no sé si tú puedes dar un ejemplo para que no quede como tan abstracto. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, estamos hablando de una sociedad humana natural, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, podríamos definir, o sea, podríamos ilustrarlo como una sociedad donde no hay, vamos a decir, una sociedad cavernícola, vamos a decir una sociedad donde hay una horda, por ejemplo, ¿no? Donde no hay un jefe. O sea, ¿cómo podríamos, claro, y en contraposición con lo que ya comienza a ser una sociedad política, ¿no? Yo no sé si ese ejemplo aplica, pero ¿qué pasa cuando hay un grupo de hombres, ¿verdad?, que están simplemente agrupados, vamos a decir, bueno, inclusive el término zoológico, una horda, o qué pasa cuando ese grupo siente la necesidad, ahí surge un jefe y entonces dice, bueno, hay que buscar comida, bueno, hay que ir en esta dirección. O sea, ¿cómo podríamos de una manera más, digamos, ilustrativa, ¿no?, mostrar esta distinción entre sociedad humana natural y sociedad política? Justamente, y vamos para allá, Humberto, eso es muy importante. Digamos que esta parte del programa, ya no ahondamos más, podría decir más, pero para que no quede tan abstracto, y no se vuelve ahí enrevesado, pero era importante, y se va a entender ahora bien con lo que expondremos en este momento. Por lo tanto, ya que hemos enunciado, hemos hablado de sociedad humana natural, ¿qué es la característico? ¿Qué es a lo que nos estamos refiriendo como sociedad humana natural? ¿Y cuál es su diferencia o distinción con las sociedades políticas? Aquí ya no diríamos sociedades humanas políticas, porque sería un pleonasmo, es decir, porque solo las sociedades políticas pueden ser humanas, ¿verdad? En fin, bien. Aquí el concepto central, el factor central que había que introducir es el de divergencia y el de convergencia. Vamos a empezar por el inicio, como se dice. En las sociedades humanas naturales, ¿cuál es su característica? Bueno, ¿o en qué residiría que no son políticas o que son prepolíticas? Pues en ese aspecto central. Si bien estamos hablando justamente del momento en donde hay hordas, tribus y clanes, en este momento, en ese estadio antropológico de las sociedades humanas. Y en donde esas sociedades naturales se definirían, se entenderían por el término de la convergencia. Eso es muy importante. Es decir, si bien ya en un determinado momento una sociedad humana natural pueda tener distintos grupos sociales, incluso que determinado tribu o clan domine sobre otras tribus, no necesariamente hay un proceso político, sino esencialmente diríamos convergente. ¿A qué nos referimos con convergente cuando hablamos en las sociedades humanas naturales? A que las disidencias, las rupturas, los grupos o los problemas, las contradicciones que puedan surgir en el conjunto, en el seno mismo de esas sociedades humanas naturales, son más bien de corte individual, son más bien de corte de contradicciones que se dan
entre individuos, no son ya, o incluso entre grupos pueden ser colectivas estas divergencias que se puedan surgir, pero lo puntual, lo característico es que esos grupos o esos individuos que rompen, que disienten, que se subvierten contra determinados órganos de la sociedad que están allí, no tienen un plan o un programa que obligaría o pondría en peligro a esa sociedad humana natural. Me explico un poco más. Que justamente las disidencias posibles, ya sean individuales o incluso grupales, pero en el caso de que sean colectivas o de un grupo determinado, no necesariamente impliquen o poner en riesgo la estructura de esas sociedades humanas naturales, no hay en sentido estricto, en sentido político, no hay una divergencia, hay convergencia. Y no porque sea necesariamente todo armónico, sino porque el control y el dominio de las posibles disidencias se dan a rajatabla, es la etapa del salvajismo, que se ha entendido así antropológicamente. Es decir, cuando alguien disiente, bueno, pues el castigo es ejemplar, es terminante, muchas veces implica la liquidación de ese individuo. Entonces, para desarrollar esta idea, para subrayar, porque eso es muy importante, la sociedad humana natural se caracterizaría, tendría su definición, su esencia, en el término de esa convergencia entre sus partes. Eso es muy importante, es el término de la convergencia. Y aquí conviene acotar esto. Se ha entendido a este estadio de la evolución de las sociedades humanas como una especie de paraíso del buen salvaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, el concepto en el marxismo de comunidad primitiva sería el que podría estar, el corresponderse, no identificarse, corresponderse, ¿no? Es decir, no hay propiedad privada, nadie dice esto es tuyo, este es mío, hay una especie de igualdad, ¿no? Esa idea del igualitarismo. También esto Marvin Harris lo dicen, y los antropólogos, hay un antropólogo, la antropología política, Evans Pritchard, por ejemplo, tan conocido, ¿no? Aquí se hacen bolas con el concepto de Estado y sociedad política. Entonces, eso es muy importante. Es decir, que cuando se entiende este estadio antropológico en el desarrollo de la humanidad, de las sociedades humanas, no podría entenderse como si fuera un momento de un igualitarismo, de todo es de todos, de un momento, de una perspectiva comunitarista, ¿no? Es decir, la idea de igualdad, ¿no? Todos son iguales, todo es de todos, pues no es así. O la idea de fraternidad, de la idea de solidaridad, esto se ve muy bien, incluso lo comenta explícitamente el profesor Bueno en su tratado político, cuando retoma a Durkheim, el célebre sociólogo francés, personaje muy importante para la sociología, de verdad, si bien quien hace el cierre de ese campo es Spencer, por otras razones que no vamos a desarrollar aquí, pero Durkheim sienta un desarrollo de la disciplina sociológica muy importante. Y Durkheim dice que las sociedades en su distinta evolución y desarrollo se caracterizarían por la idea de solidaridad, ¿no? Y entonces aquí habría una especie de lo que él llamaba la solidaridad mecánica. Bueno, en fin, o este supuesto de que todo es solidario, todos se entienden, todos convergen, ¿verdad? Justamente en un ambiente armónico. O peor aún, cuando se entiende, es la libertad del hombre, es la libertad del hombre en ese estadio natural. Bueno, pues realmente no. Son momentos en donde por el desarrollo tecnológico y técnico que tienen estos grupos humanos, pues están totalmente a merced de su eje radial, es decir, de las cuestiones naturales, de fenómenos climáticos, ya cuando evolucionan al estadio de recolector, agricultor, bueno, pues siempre a independencia de las situaciones climáticas o meteorológicas en su defecto. De suerte que lo que yo quiero decir aquí es que no vaya a confundir nuestro auditorio a quien por primera vez le suene esto de sociedad humana natural a una especie de estadio de paradisiaco, de paraíso, de solidaridad, de armonía, de encuentros de todos contra todos, de igualdad. Eso Marx lo decía mucho. Yo creo que son las partes más metafísicas que tiene el marxismo y que no lo han advertido, la idea de comunidad primitiva como
como esa etapa previa al pecado original del surgimiento de la propiedad privada. Entonces, bien, para cerrar esta parte, en esta idea, insisto mucho con esto porque es muy importante, más vale repetir que quede al aire. Esta idea de convergencia entre las partes de esa sociedad humana natural. La sociedad humana natural estaría determinada por esta idea de convergencia, en donde ya esas disidencias, esas subversiones o esas contradicciones en el seno de esa sociedad humana no pueden establecerse a la escala, bueno, pero alguien se pelará por el producto de una cosecha o de una recolección, sí, pero entonces se vuelve una cuestión subjetiva o individual. Entonces, y muchas veces eso se aniquila tajantemente por los órganos que ya estén en la sociedad o por la sociedad humana natural de ese momento, ¿no? Y cuando a veces esas disidencias llegan a ser colectivas, no necesariamente porque sean colectivas, ya implican que sean políticas, ¿no? No, no, no. Si un problema, una contradicción grupal en el seno de una sociedad humana natural no implica que ponga en riesgo la estructura de esa sociedad humana natural, pues realmente no habría problema. Y entonces, hay convergencia, no porque no haya disidencia, sino porque también esa disidencia se zanja tajantemente. Esa es la idea central, diría yo. Una pregunta, Axel, perdón. Cuando No tú hablas de la convergencia, estamos hablando de la convergencia en cuanto a los objetivos de esa sociedad humana natural. ¿Es correcto? Exactamente, exacto. Usted lo ha dicho muy bien. Que en ese estadio significa satisfacer necesidades primarias de refugio, de comida. Exactamente, usted lo ha comentado muy bien. ¿En qué reside esa convergencia de la sociedad? Pues efectivamente en eso. Como no se puede establecer esto en términos subjetivos, ¿no? Es decir, bueno, pero puede haber una disidencia de determinado individuo por la pelea, o bueno, se daba en esos momentos por alguna mujer, ¿no? Dependiendo del tipo de sociedad, porque eso es muy variante en esos momentos de la antropología, hay de la etnología, para no confundir. Entonces, ahí está la característica misma de la etnología. En fin, pero que usted lo ha dicho muy correctamente. Esa convergencia es de objetivos y de fines, de medios que tiene esa sociedad humana. Eso es muy importante. De objetivos, de medios y del orden social que pueda haber ahí. En ese sentido se refiere el término de convergencia, Humberto, justamente. Axel, ¿y qué papel juega? Porque esa sociedad humana tiene que operar en un espacio determinado, pero todavía no hay Estado en ese estadio, aún no existe el Estado, pero ¿qué papel jugaría, digamos, la idea de territorio dentro de esa sociedad humana natural? Bueno, eso es de suma importancia. Y aquí podemos ya profundizar en el concepto, en la idea, en la definición de la sociedad humana natural, que es al que nos queremos remitir hoy esencialmente y para ir avanzando. Bueno, desde luego que estas sociedades humanas naturales se desenvuelven, usted lo ha dicho muy bien, en un contexto, en un espacio. Y aquí es donde se puede entroncar la idea de espacio antropológico con la idea de sociedad humana natural. La idea de espacio remite a eso, a multiplicidad de partes. Es la idea del espacio, dicho muy genéricamente. Entonces, cuando hablamos de espacio antropológico, son esas distintas multiplicidades engarzadas, organizadas de alguna manera, ¿verdad? Aunque múltiples, pero que se van relacionando entre ellas de determinadas maneras, de determinadas formas, en donde eso es un concepto muy importante. Aquí siempre, eso es como un matiz. Generalmente este espacio se entiende, o este ámbito de las relaciones de los hombres se entiende generalmente como bidimensional. La más común, naturaleza-cultura. Esa es la más común. Hombre-naturaleza, más común aún, ¿no? Y aquí se pone un eje más, porque no se agota. En el punto es, no solamente por, digamos, unas necesidades a priori de que a partir de que hay tres elementos, ¿no? Tres vectores, tres dimensiones.
nos ayuda a formar, ya no rompe con el dualismo, sino porque realmente el ámbito de esas relaciones que se dan entre los hombres y más allá de ellos, no se agota simplemente en ese espacio de dos dimensiones, ¿no? O dual, sino realmente son tres y no más en donde se desarrollan. Es decir, son los ejes del espacio antropológico a los que nos estamos refiriendo. El eje circular, en donde son las relaciones entre los propios hombres, entre los propios seres humanos, el eje radial tan importante y que se relaciona aquí con lo que usted dice, de los medios de subsistencia que tiene esa sociedad, del territorio en el que más o menos se va asentando, aunque a veces son nómadas, ¿no? Pero generalmente de los recursos que toman, y muy importantemente el eje angular, que pueden ser otros seres humanos o númenes, ¿no? No númeno, no, númenes. Es decir, esas entidades que se proyectan y se les va a rendir a veces determinado cierto culto, ¿no? Axel, ¿puedes explicar brevemente la diferencia entre númenes y númenos? Bueno. Brevemente, Brevemente, sí. La diferencia podría decirse abismal, pero hay algo de relación, ¿no? Me parece. Pero bueno, en fin, para decirlo tajantemente. La idea de númeno, pero es interesante la pregunta, la idea de númeno sobre todo está en la filosofía kantiana, o en esa ontología de Kant, una ontología muy, muy irregular, en tanto nunca construyó de una manera más completa u organizada, más organizada la ontología de Kant, que era muy irregular. Al respecto citamos, no lo digo yo, naturalmente, ¿no? Al respecto, recomendamos muchísimo a nuestro auditorio y gente que esté interesada y no ubique el texto a las 12 tesis del materialismo filosófico correspondiente con la del idealismo trascendental de Kant, del profesor Bueno. Eso es un artículo del Basilisco. La idea de númeno, en el dualismo de Kant, para decirlo de una manera rápida y no entretenernos con esto, pero vale la pena, el enunciado. El númeno es aquello cuya esencia no podemos descubrir. No podemos saber qué es. Aquí viene, a mi juicio y en función de una perspectiva materialista, lo más idealista y con todo respeto, lo más dañino que tuvo el idealismo alemán. Ese dualismo de la representación en el sujeto y la realidad, ¿no? Lo interno, la imagen interna que el sujeto se hace de la exterioridad. De entrada, bueno, eso ya de interno, externo, es nefasto, pero además, peor aún, porque condena a que no se va a entender cuál es la esencia, cuál es el ser en sí de esas realidades o de esas externalidades. Esa es la idea de númeno, ¿no? Es decir, que las realidades, los entes externos al hombre nunca las vamos a poder conocer en sí, sino solamente la imagen y la representación que tenemos de ellas. La apariencia. Exactamente. Entonces, eso me parece a mí lo más dañino que ha tenido el idealismo alemán para la filosofía. Porque ese relativismo y ese subjetivismo insoportable se ve como lo más sublime, como el hombre trascendiendo al mundo y las categorías y subiendo a un estado superior de sublimación, ¿no? Y para los filósofos hoy, ¿no? Todavía, bueno, los que estudian filosofía, eso es una maravilla. En fin, y númeno se refiere a aquellas entidades, los animales esencialmente. Eso tiene que ver con la filosofía de la religión del profesor Bueno, expuesto en el animal divino. Para dar un ejemplo rápido, los animales, por ejemplo, en el proceso de evolución de las religiones, en las sociedades naturales, en la sociedad humana, quiero decir, pero sobre todo en esos estadios se van construyendo ya las sociedades, las religiones primarias, en donde generalmente son los animales los que surgen como númenes. Es muy interesante, ¿no? Claro. Es el bisonte, el tigre de dientes de sable, por eso las pinturas rupestres, eso es lo importante. Bueno, en fin, es lo importante porque es en este contexto. Para situar a nuestra audiencia, o sea, tú estás hablando, yo te pedí que hiciera la distinción entre númeno y númenes,
Y claro, porque estamos hablando de el eje angular dentro del espacio antropológico. ¿Okay? Estamos ahí, estamos en el eje, en el espacio antropológico, el eje angular. Y claro, como la manera como yo lo entiendo, pues un poco es la relación con el elemento de religiosidad. Pero podríamos incluir allí la relación del hombre con las instituciones. Eso, o sea, el eje, digamos, angular solamente, digamos, contiene ese elemento de religiosidad, digamos, lo que tú has explicado, o se podría pensar también que es la relación, por ejemplo, con instituciones, ¿no? O sea, en una sociedad. Muy interesante, es muy interesante lo que dice. Yo creo que vale la pena comentarlo. En fin, sí, yo creo que, bueno, realmente se ha dado así. En las religiones distintas y en ese proceso de las distintas religiones del materialismo filosófico se identifican distintos momentos, digamos, de las religiones en esa evolución. Las religiones primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias son generalmente, no tienen que ver con esta cuestión de los animales, ¿no? Lo que decíamos, son las primeras situaciones porque son lo que inmediatamente rodea al hombre y al que se encuentra también amenazado muchas veces. Posteriormente evolucionan y también para mantenernos, digamos, en este momento antropológico del que estamos hablando de seres humanos naturales, en donde ya en cierto avance, tal vez ya es en el camino hacia convertirse en sociedades políticas, yo pienso, por ejemplo, en el carácter de divinidad que muchas veces se les daba a los faraones, o por ejemplo, en los pueblos mesoamericanos que se encontraban en esta zona antes de las acciones civilizatorias del Imperio Español, el carácter divino que se le asignaba a los llamados tlatoanis, es decir, a los jefes de esas sociedades políticas, o prepolíticas en ese estadio, ¿no? También pueden ser hombres. Y claro, ya no se diga una vez en las religiones secundarias, sobre todo esta etapa ya responde a religiones secundarias, en donde es la época del antropomorfismo, por definición. Vamos, en Osiris, en Egipto, aquí Quetzalcóatl, que es una serpiente, pero que tiene atributos humanos, en fin, esas cuestiones. Y ya no se diga, por ejemplo, en las religiones terciarias con Cristo. Cristo mismo es un hombre, ¿no? Se vuelve carne. Es una relación, aunque es un sujeto divino, pero se ha hecho carne, es un hermano de los hombres. Bueno, en fin, pero bueno, es esto más o menos, ¿no? También pueden ser sujetos o otros sujetos, no solamente animales, claro. Mucho dependiendo del tipo de religión que estemos hablando y del momento histórico o antropológico, ¿no? Bueno, yo diría eso rápidamente, Humberto. Entonces, claro, estabas definiendo lo del espacio antropológico. Claro, entonces ya yo creo que esa idea ha quedado clara. O sea, y habíamos conectado anteriormente, o sea, entraste en esta parte porque estamos hablando del espacio, ¿no? Del territorio y eso. Muy bien, sí, bueno, en esencia es eso. Entonces, más me parece que se ha esbozado de una manera más o menos la idea social humana natural, creo que queda clara con lo que hemos insistido mucho. Repetimos mucho, pero eso fue importante al inicio. Bueno, creo que podemos ya ahondar un poco y dar paso en esta recta final del programa a enunciar cómo, porque se preguntaría el auditorio, bueno, entonces, ¿cómo evoluciona o qué sucede con esas humanas naturales, esas sociedades humanas naturales que se convierten, que devienen, que se forman en política? ¿No? Es muy importante, o en qué residiría ese carácter político. Bueno, yo apuntaría a esto. Este concepto de sociedad humana natural puede asustar a muchos. Yo estoy seguro que a un politólogo o más aún a un sociólogo, esto yo lo veo mucho, insisto mucho con esto, porque hoy la sociología es una de las disciplinas más destrozadas que hay, más desestructuradas, y que no advierten los sociólogos que muchas veces en sus libros o en sus nefastos artículos
ya han roto el campo de la sociología, ya ni siquiera hablan de eso, ya están hablando de filosofía, una filosofía muy mala y barata, en donde decir, pero ¿cómo? El ser humano no tiene nada de natural, todo es social, como si social no implicara que pudiese ser natural también, pero bueno, no se detienen aquí. Entonces, eso es muy importante, que este concepto de sociedad humana natural puede poner, tal vez a los antropólogos, ¿no? Un poco, bueno, dependiendo de la escuela, claro, pero les puede parecer un poco más asequible por la misma materia, con materialidades con las que tratan en los pueblos etnológicos o en la etnología, o susceptibles de ser analizados a través de la etnología. Pero sí decir para un politólogo, los sociólogos, decir, no es posible esto, porque ya no hay nada de natural en el ser humano, suponiendo, dan por hecho, sabiendo que es la naturaleza y que es el hombre, ¿no? Pues es mucho decir, pero bueno. Pero eso es muy importante. Primero, que las sociedades humanas, aunque prepolíticas, ya son culturales. Eso es muy importante. Y que tiene que ver la gran diferencia que hay entre sociedades naturales, animales, y sociedades humanas naturales, ese carácter, digamos, humano, ¿verdad? Residiría en ciertos patrones y normas racionales que se van dando y que son propias del ser humano y que no tiene que ver ya, eso es muy importante. Eso se dice mucho en nuestros contextos del materialismo, pero es muy importante. La idea de la racionalidad en el ser humano. Ya no es el espíritu sentado pensando, ahí el ser humano ve un rayo y piensa, ve por qué se da el rayo. No, sino que tiene que ver con las operaciones que puede hacer ese individuo. Es decir, cuando hace una herramienta, cuando hace una choza para protegerse de la lluvia, cuando descubre la agricultura, en fin, eso es muy importante. O son recolectores, o saben que si se le ata alguna piedra que se le saque filo y se le ata alguna vara de madera, con eso puede matar un bisonte, por ejemplo, ¿no? En fin. Y Axel, digamos, yo quisiera un poco que explicaras Claro brevemente también, o sea que esa distinción de racionalidad tiene que ver más que todo con el desarrollo de técnicas para hacer cosas, no necesariamente es, por ejemplo, la habilidad de comunicarse, ¿no? Sí, o sea, claro, eso es muy, usted ha tocado algo importante. ¿Quiere decir algo más, Humberto? No, es un poco que tú pudieras elaborar un poco, o sea, esa racionalidad no es solamente la habilidad de comunicarse oralmente, por ejemplo. Usted ha dicho algo fundamental. Bueno, primero dijo comunicarse así generalmente, ya después dijo verbal, pero primero dijo comunicarse, eso es muy importante. Y esto yo realmente lo he de decir, lo aprendimos, lo descubrimos, por decirlo así, por don Gustavo también. Si no fuera por él, seguramente ni me sonaría, que es la idea de la etología. Eso es muy importante, eso es muy importante. Tiene una gran trascendencia esa disciplina categorial por las implicaciones que tiene. Porque ahora sabemos que hay lenguajes animales, que los animales se comunican. Por ejemplo, los monos aulladores, además se les dice aulladores justamente, pues a través de ciertas modulaciones que tienen en su garganta, en su faringe, ¿no? En esta parte de ellos, pues pueden avisarse, por ejemplo, entre los más fuertes, cuando hay una caza o han encontrado algún fruto, ¿verdad? Frutos sobre todo, son los más fuertes, ahí es muy jerárquico, son los más fuertes los que comen después. Doy un ejemplo rapidísimo, parece que nos desviamos, pero vale la pena, de verdad. El primero, los más fuertes del grupo, son los que van a encontrar unos frutos o los que van a comer. Y entonces habían descubierto los etólogos, ¿verdad? A un monito aullador que era el encargado de avisar si había peligros o había depredadores cerca. Y cuando él avisaba, los demás se subían a los árboles o huían de la zona. Entonces, habían identificado que este mono aullador había identificado que cuando él aullaba y daba la voz de alerta, los demás se iban. Entonces, como sabía que los demás se iban, hacía eso, aullaba un poco, se iban, pero no había presa, era para él quedarse con la comida. Eso es tremendo. Es decir, eso es muy importante. Esto dice, ya nos van a decir, ya nos estamos desviando. No, porque entonces tiene que ver con
cómo se ha entendido la razón del hombre y la racionalidad del hombre, generalmente de una manera espiritualista, subjetivista, hasta psicológica, es a través de sus pensamientos, de sus reflexiones, no tiene mucho que ver con las operaciones con las que está haciendo con sus manos, que construye herramientas, que construye chozas, casas, que lo va a llegar a, que incluso va a llegar a hacer al hombre a hacer pan. O sea, la idea del pan implica, del pan de comida, implica un desarrollo racional, institucional, tremendo, implica el trigo, que el trigo se muele, la idea de horno, la construcción del horno, etcétera. Es muy importante. Es muy importante porque también además se dice, claro, las sociedades humanas son políticas porque el hombre es racional. Sí, pero ¿en qué sentido determina aquello, no? Bien. Y por lo tanto, eso es muy importante lo que ha dicho, que estas sociedades humanas naturales, pues ya son prepolíticas, pero ya son culturales, muy importante decirlo, y que pues ya implican ciertas relaciones que aunque no son propiamente políticas, sí son, son protopolíticas necesariamente, claro, porque ¿acaso las características políticas van a surgir así tajante en un corte histórico? No, justamente por eso la idea del espacio antropológico, son protopolíticas muchas de ellas, ¿no? Bien, aquí tiene algo interesante para cerrar con la idea de cuál es el núcleo entonces de la sociedad humana natural. Perdón, de la sociedad política, que viene de la sociedad humana natural, claro. Por ejemplo, la contraposición que se hace en términos de Rousseau y Hobbes y todo el llamado contractualismo. Claro, el contractualismo como filosofía política, pues es sumamente falaz, antihistórico. Por eso cuando los liberales muchas veces siguen hablando del contrato social en estos términos, ya se les pasó de noche muchas cosas. ¿A qué me refiero? Exactamente, es una ficción, usted lo ha dicho muy bien. Porque entonces suponen que la parte material, que la parte conformante fundamental de estos grupos o de estas sociedades es el individuo, es el sujeto individual. No es verdad, porque ese sujeto individual, el sujeto siempre está inmerso en grupos sociales, sean los que fueren, pero está inserto en grupos sociales, en colectivos de mayor o menor tamaño, pero está inserto en grupos sociales. Por eso la idea del contractualismo como un acuerdo entre todos los hombres es un absurdo. Esto, por ejemplo, es muy interesante, de los aportes que ha tenido esa disciplina, que no es únicamente una cuestión sociológica, sino también política, pero por ejemplo Durkheim criticaba mucho eso, ya lo criticaba mucho, incluso en las reglas del método sociológico, ya Durkheim lo criticaba de sobremanera, diciendo eso es una ficción. En fin, pero acaso aquí, sobre la idea de Rousseau, del buen salvaje, por ejemplo, Hobbes tenga una parte más interesante, que aún manteniéndose en esos terrenos metafísicos del contractualismo, como es natural, supone ya Hobbes la idea del conflicto, ya no de la armonía, ¿verdad?, sino del conflicto que hay en esas sociedades. Claro, nosotros agregaremos, claro, hay disidencias, y muchas veces hay convergencia porque se acalló tajantemente esa posible divergencia, o esa disidencia, mejor dicho, porque no hay divergencia en el sentido político. Eso es interesante, ¿no? Pero bueno, para abundar y cerrar el programa, ya nos acercamos a los 60 minutos. Yo diría esto, Humberto, que no entendamos la sociedad humana natural y la sociedad política como dos entidades separadas. Por aquí la sociedad humana natural y por algunas razones, Dios sabe cómo, surge la sociedad política. No, hay que atendernos, hay que remitirnos, y aquí entramos de lleno a la parte final, a un formato holótico. ¿Qué es esto de holótico? Ese término tan raro. Bueno, quiere remitir a la idea del todo y las partes, de los todos y las partes. Esto es a escala ontológica. Cuando decimos ontológico, queremos decir que atraviesa a todas las categorías, ¿verdad? Y a veces va, y desde luego va más allá de las categorías. Pero al decir que atraviesa todas las categorías, queremos decir
que en todas las categorías y en ámbitos no categoriales, como filosóficos, como es este, se dan totalidades y por tanto partes. En este sentido, al hablar de un formato holótico para atender esta situación de la sociedad humana natural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, que no conforman dos totalidades distintas, ¿no? La sociedad humana natural y la sociedad política. Yo sé que eso puede parecer abstracto, pero no hay otra manera de explicarlo, la verdad. Sino que son partes de una misma totalidad, de un mismo todo, que justamente evoluciona en sus partes. Justamente esta es la idea. Porque estamos hablando, digámoslo así, de las mismas sustancias, es decir, son los mismos grupos humanos. Eso es muy importante. Axel, Sí. yo quisiera acotar lo siguiente. La idea, por ejemplo, que desarrolla el profesor Gustavo Bueno sobre, vamos a decir, la idea de curso o de curso histórico, es lo que permitiría entender la sociedad humana natural, la sociedad política como parte de esa totalidad. O sea, hay una evolución, hay un desarrollo. Exactamente. Hay un curso que tiene la sociedad política misma y hay un desarrollo que tiene la sociedad humana natural que lo lleva a constituirse como sociedad política. Exactamente, exactamente, Humberto. Entonces, para entrar de lleno, la sociedad política es la misma sociedad humana natural reorganizada, reestructurada, ¿verdad? Y aquí entramos con esta parte final. Son diferentes, vamos a empezar por aquí, es decir, lo que quiero decir es que no sean, que se entienda esto, que no son dos totalidades diferentes, contrapuestas, sino que implica, estamos hablando de los mismos grupos humanos que luego evolucionarán, no es que surjan nuevos, ¿no? Así de la nada, eso es muy importante, es una continuidad sustancial, ¿no? Son los mismos grupos, las mismas materialidades y realidades que se están reorganizando y se están transformando. Ahora bien, son diferentes partes de una misma totalidad, digámoslo así, las que se reorganizan. Esos componentes que se convertirán luego en políticos. Ahora bien, eso es importante. ¿Cómo surgen? Tengo mis notas. Aquí está. ¿Cómo surgen esas sociedades políticas? Para cerrar nuestro programa y no se extienda de más. Bueno, diríamos esto en esencia, que las sociedades humanas naturales, con lo que usted muy bien apuntó, Humberto, de sus distintas partes expuestas en torno al espacio antropológico, eso conforma una intraestructura, le llama el profesor Bueno, intraestructura, claro, respecto a la sociedad política, no infraestructura. Por ejemplo, Marvin Harris decía, puede ser que más tengo presente, hay una base, una base, una infraestructura, etcétera, una superestructura. Bueno, uno veía los elementos, remitía a lo mismo, exactamente a lo mismo, y hablaba de infraestructura, como para alejarse del marxismo, pero eran los mismos elementos, ¿no? Aquí el profesor Bueno habla de una intraestructura. Entonces, este tejido que conforman las sociedades humanas naturales, ¿no? Entre las distintas entre los elementos que usted dijo del espacio antropológico que se va conformando, ¿no? Como una sociedad humana natural, bueno, eso conforma una intraestructura. Ahora bien, lo característico de las sociedades políticas es lo siguiente. Si decíamos que es la convergencia, ¿verdad? Lo característico de las sociedades humanas naturales, lo característico, lo esencial de las sociedades políticas es la divergencia. Y aquí está la clave, y con esto entramos de lleno a la cuestión de nuestro próximo programa. Como nosotros deseamos, Humberto y yo deseamos prestar atención, todo un programa a esta idea de sociedad humana natural por su importancia que tiene. Y de suerte que ahora vamos a enunciar, simplemente enunciar nuestro siguiente programa.
Entonces, por tanto, esa es la situación. Bien. La idea de divergencia. ¿Cuándo entonces una sociedad humana natural se reestructura, se descompone y se convierte en una sociedad política? Pues no es por arte de magia, no es de un día y al siguiente ya es política, no. Tiene que ver con procesos dilatados de divergencia. Ahora sí, la divergencia en sentido político, es decir, cuando en un momento determinado, en un estado determinado de las sociedades humanas naturales, los grupos conformantes de esas sociedades políticas entran en pugna, en contradicción, en choque directo con las partes dirigentes de esas sociedades humanas naturales, la jefatura, sobre todo la figura de la jefatura. Y entonces aquí esa divergencia ya es política, por lo que usted decía, Humberto, porque ya se refieren a los objetivos que tienen respecto al conjunto social en su totalidad. Es decir, aquí ya hay una pugna de planes y programas, de las llamadas prolepsis, es decir, de las proyecciones de desarrollo futuro que hay que dar a ese grupo social determinado. Es decir, aquí el proceso de divergencia toma su sentido político, porque ahora sí, las contradicciones, esas divergencias, los choques, los enfrentamientos que se dan entre las partes de esa sociedad humana natural ya tienen un carácter político y por tanto ya implica la desestructuración, la descomposición, la degeneración de esa sociedad humana natural. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sí es un grupo o distintos grupos que están en pugna que ya no están de acuerdo con los objetivos, planes, proyectos y programas del grupo que está dirigiendo a la sociedad en su conjunto. Entonces es un choque de proyectos, de objetivos que van a llevar a qué. Bueno, este proceso el profesor Bueno lo ha denominado de anamorfosis. Apuntamos ese concepto y esa es nuestra conclusión de hoy, para dar pie a nuestro siguiente programa. Nos quedamos hoy con esto, de anamorfosis, ese concepto que se queda en nuestro auditorio presente. Realmente, como les voy a soñar al auditorio, el término viene del griego. Se usa vulgarmente, incluso el diccionario así lo consigna, para referirse sobre todo a obras de arte, que cuando se ven desde una determinada perspectiva u óptica, se puede ver como una obra de arte, generalmente en pintura, irregular o regular, completo o incompleto, en fin. Pero el término pasó al español exactamente como el griego, es decir, anamorfosis, se escriben igual, pasaba al alfabeto latino. Bien, ¿qué quiere decir esto de anamorfosis? No queremos usar conceptos tan abstractos, sin explicarlo, por lo menos esbozar esto. Anamorfosis se remite a ciertos procesos de transformación, es decir, de transformación de ciertas realidades. Es decir, ¿a qué me refiero? Eso también es una cuestión ontológica, porque está presente más allá de las categorías y entre las categorías, internas en las categorías también. Entonces, con anamorfosis remitimos a los procesos de transformación, a las transformaciones que se dan, no solamente en ciertas realidades o totalidades, totalidades de corte material, ¿no? Sino también formal en la gramática, las matemáticas, pero en fin, estamos hablando de una realidad material que es la sociedad política. Entonces, en las sociedades políticas o en el camino de las sociedades políticas también se dan transformaciones y es una transformación de unos materiales previos dados la que nos va a llevar a constituir el Estado que es la sociedad política. Es decir, es la transformación que tienen las sociedades humanas naturales cuando un conjunto o grupos, cuando un conjunto de grupos o determinados grupos que forman parte de una sociedad entran en conflicto por los objetivos, planes, proyectos y programas que tiene un grupo, que tiene la parte dirigente de esa sociedad humana natural. Y es en ese proceso de divergencia donde la convergencia ya no es posible, en donde se da el proceso de anamorfosis de esa intraestructura de la sociedad humana natural,
que nos va a llevar a construir, a constituir, a reconfigurarnos en sociedad política. Entonces, esa es la idea de anamorfosis. Hay distintos procesos de desestructuración de la sociedad humana natural. Creo que con esto se queda claro, más o menos, y esa es la idea de anamorfosis en esencia. No sé si quiere agregar algo más, Humberto, para Sí, ir claro, cerrando. un poco para, sí, quizás la idea que queda, en mi opinión, la idea que queda clara es que hay en esa divergencia que tú has apuntado, hay una dialéctica, una serie de contradicciones que son los conflictos, es la lucha por el poder, o sea, en realidad, o sea, que es lo que uno normalmente, es lo que se ve, esas pugnas por la confrontación de planes, programas que representan la visión de cada uno de esos grupos que comienzan a entrar en pugna por el poder. O sea, que no sería una simplificación decir que en efecto lo que comienza a dar surgimiento, forma a esa idea de sociedad política es el conflicto en la lucha por el poder. Exactamente, exactamente, Humberto. Usted lo ha dicho, usted ya ha apuntado en el fondo lo que constituye el núcleo de la sociedad política. Y cerramos el programa ya en un apartado, sino en su conjunto. La gente puede decir que a veces decimos mucho cerrar, cerrar, pero eso ayuda hasta psicológicamente a decir hay que ir acabando porque si no se sigue uno de largo. Pero bueno, en efecto, este Bueno, problema... o podemos decir, como siempre decía el maestro Gustavo Bueno, haciendo una metáfora de la idea de la del cierre categorial. Vamos a cerrar el programa, pero no está agotado. Exactamente, exactamente. Muy bien dicho, Humberto. Muy bien dicho. Claro, cabría mucho más hablar, encontrar, por ejemplo, casos empíricos, desarrollarlos, ¿no? De las sociedades humanas naturales, pero bueno, con eso queda claro nuestros efectos, más o menos, ¿no? Nos llevó todo un programa. Bien, en conclusión, en esos procesos de anamorfosis, es decir, de transformaciones que se dan en determinadas realidades, ahora ya no cabe decir porque hay que recurrir a esta idea de procesos de anamorfosis y no a otros, pero en fin, creo que cae muy bien, creo que se entiende esto. Bien. Porque pensemos un momento un poco para pensarlo esto. Si no se diera este proceso de anamorfosis, de desestructuración de estas realidades de las que estamos hablando, que es la introestructura de la sociedad humana natural, tendríamos que proceder, entonces, ¿cómo surge la sociedad política? Por eso es el proceso de anamorfosis. Porque si vamos más atrás, es imposible, no hay manera, si vamos más atrás, nos vamos a encontrar, por decirlo así, nos vamos a encontrar con procesos etológicos, ya zoológicos. Si vamos más atrás de las sociedades humanas naturales, es decir, en cuanto a sus componentes y análisis, pues aquí ya no cabe vía política. Es un absurdo, llegamos al absurdo, ya no es posible. Por eso la idea de amorfosis. Como no podemos reducir, ya no podemos ir más atrás porque chocamos con procesos etológicos o zoológicos, es ese proceso, es la realidad misma la que nos obliga a decir, claro, la sociedad política actual se va constituyendo y se va surgiendo a partir de la desestructuración de la sociedad humana natural, de la anamorfosis de la sociedad humana natural. Bien, esto creo que ya se entiende un poco más lo de este término tan extraño que pueda sonar a alguien de anamorfosis. Muy bien, dicho esto, se va conformando, una vez que se dan esos procesos divergentes, el núcleo de la sociedad política. El núcleo de la sociedad política. ¿Y cuál es este núcleo de la sociedad política? Bueno, justamente este núcleo, y aquí se va a ver circular, digamos, el programa, que lo iniciamos con una cuestión muy abstracta acerca de las definiciones nucleares, definiciones esenciales, que género raíz, respecto a contrapuesto o estableciendo las diferencias con la idea de género próximo, la idea de género generador, por ejemplo. Bueno, aquí se entiende por qué hablamos de núcleo y de definiciones nucleares. Es este núcleo que se conforma a partir de esta desestructuración de las sociedades humanas naturales, en donde están insertos dos aspectos. ¿Cuál? Que esta definición nos ayuda a investigar, lo que decíamos al inicio, a investigar sus orígenes, un factor, digamos, genético, los orígenes, pero también a entender sus estructuras. Eso es muy importante. Origen y estructura, que a veces el origen de algo se desentiende de su estructura, no tiene que ver, pero en este caso sí,
Por eso la importancia de las definiciones nucleares, ¿verdad? Nucleares. Esto lo enuncio nada más, tiene que ver con la llamada teoría de la esencia genérica del profesor Gustavo Bueno. No sé, eso no lo vamos a entrar hoy aquí, pero es muy importante. Por eso decíamos lo de núcleo, y por eso insistíamos tanto en esas definiciones nucleares, justamente por esto, porque este núcleo transformado de la infraestructura de la sociedad humana natural, ya en el camino de sociedad política, que ya es la sociedad política en ciernes, ¿verdad? Implica su cuestión genética, su origen y su estructura. Entonces, se va, por lo tanto, estableciendo una concatenación, ¿verdad? Un tejido más o menos cerrado, que ya se proyecta sobre los ejes del espacio antropológico, ya digamos son las capas del cuerpo de la sociedad política, el que ya está en ciernes, ¿verdad? Con los componentes protopolíticos, podríamos decir que si las capas del cuerpo de la sociedad política son la cortical, la conjuntiva y la basal, bueno, pues ya podemos encontrar aquí, digamos, una capa o una protocapa, ¿verdad? Protoconjuntiva, protobasal, protocortical, es decir, ya está en ciernes, ya está perfilando su estructura para su posterior justamente curso y desarrollo, ahí la idea de curso, la idea de su curso. De suerte que esa es la conclusión. Usted apuntó muy bien, de manera, vamos, usted dio en el clavo, Humberto, por completo, cuando dijo, por lo tanto, lo central de este carácter político, de esas sociedades, cuando se van convirtiendo en políticas, justamente, es la lucha por el poder, justamente. Entonces, aquí don Gustavo toma dos conceptos, dos ideas, poder político y eutaxia, que estarían ya constituyendo el núcleo de la sociedad política. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad política? Ese es el tema del programa y lo vamos a retomar el siguiente. Bueno, pues es justamente cuando una parte de ese todo logra poner a su alrededor un grupo dirigente, para que no suene eso tan abstracto. Perdón. Cuando un grupo dirigente, que es una parte de ese todo, logra poner en su entorno, organizar, que giren en su entorno los restantes grupos sociales y los elementos que estábamos diciendo de esas protocapas o de ese protocuerpo de la sociedad política. Por lo tanto, textualmente se dice aquí en el Tratado de la Política, y con eso cerramos del maestro Bueno, el núcleo de la sociedad, ¿verdad?, es el ejercicio del poder político que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad divergente según la diversidad de sus capas. Aquí cerramos con esto, Humberto. El poder político, ese es el núcleo de la sociedad política, ¿verdad? Con poder político referimos a la capacidad que tiene un conjunto social, un grupo, ¿verdad? Por lo tanto, una parte del todo social, que tiene la capacidad de imponer sus planes y programas sobre otros planes y programas, sobre otros proyectos. Y la eutaxia es la unidad global, ¿verdad? Que aún siendo una parte, logra este grupo dirigente tener planes y programas para el conjunto social. Es la idea, en esencia, de poder político de eutaxia. El siguiente programa vamos a desarrollar la idea de eutaxia y del cuerpo de la sociedad política, a manera más especificada. Yo cierro con esto, y un ejemplo nada más, ya en sociedades políticas. Por ejemplo, ¿qué es esto? Cuando hablamos de planes, de programas, de eutaxia, en fin. Ya en sociedades políticas plenamente desarrolladas, yo pienso ahora, porque es un caso muy palpable, como la sociedad política mexicana, como el Estado mexicano el día de hoy, es una sociedad política desarrollada, que empezó su organización por lo menos hace unos 200 años, ¿no? A raíz bueno, sí, del Imperio Español, claro. Y al día de hoy, se ven cómo se da esta dialéctica interna, ¿no? Por ejemplo, el presidente López Obrador y los grupos dirigentes previos a López Obrador. Claro, el que un grupo deje de ser dirigente no será de la noche a la mañana. Sigue habiendo conflictos cuando un grupo tiene las riendas del Estado. Por ejemplo, yo lo veo mucho con esto. Respecto a la cuestión energética,
aquí, por una tradición, eso siempre estuvo bajo jurisdicción nacional, administrada de una manera efectiva, pues fue durante años la principal fuente de ingresos del Estado mexicano. Y se enfrenta totalmente a la idea de que a ese proyecto o ese plan y programa debe de ser manejado por transnacionales, generalmente de Estados Unidos. Entonces son dos proyectos encontrados que se dan y ahí está el poder político, quien tiene la capacidad para imponer de momento, a quien también entre el aspecto temporal, su proyecto político. Humberto, eso es todo por el día de hoy. No sé si usted quiere agregar algo. Sí, lo que quiero es subrayar que entonces en el próximo programa vamos a tratar, vamos a explicar las diferentes capas de la sociedad política, la capa basal, cortical, conjuntiva, y digamos una explicación más en detalle sobre la idea de eutaxia y distaxia, que es pues, importante para entender pues, el cuerpo de la sociedad política. Exactamente. Para el próximo programa. Claro. No queremos ya tardar más esto. Me parece que empezamos. Bueno, esto para esa nueva sección que se han puesto en los textos críticos de tomas falsas, pues se puede acotar esto, que empezamos a grabar este programa a las 5:10 de la mañana, hora de México, y a sus 6:10 de la mañana, hora en Estados Unidos. Sí. Es decir, que por la causa y la doctrina, todo. Claro que sí, no, excelente. Un placer poder conversar y yo creo que nuestra audiencia lo va a apreciar porque este es un programa que realmente pues, tiene muchos elementos que son fundamentales para entender las ideas de la teoría política pues, del materialismo. En la medida de nuestras posibilidades que logramos más o menos explicar o de confundir, yo espero que no sea de confundir a nuestro auditorio. Pues nada, cerramos. Por la hora en que empezamos a grabar, a las 5:10 de la mañana de México, yo dije, bueno, podría salir en pijama, ¿verdad? Pero el problema es que no uso pijama. Bueno, hombre, un abrazo para despertar la situación. Esto se va a tomas falsas, supongo. Un agradecimiento a Mari, que siempre nos ayuda muchísimo con los horarios. Y pues nada, esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Humberto? Bien, me siento fresco. Me parece muy bien. Yo me estoy tomando un café. Excelente, Humberto, excelente. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Mari. Gracias, Axel. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Adiós, adiós.